programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Hola, un saludo muy especial a todos ustedes, nuestros amables televidentes que a esta hora del día sintonizan el canal Conecta y se disponen para sembrar palabra y vida en su corazón. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por dejar que la palabra de Dios entre hasta su corazón, hasta su vida, para que así todos juntos podamos vivir esta experiencia de fe. Vamos a iniciar una serie de catequesis especiales sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos este pequeño libro donde encontramos toda la doctrina de la Iglesia, donde encontramos lo que debemos conocer para poder dar razón de nuestra fe, donde encontramos ese magisterio, esa doctrina de la Iglesia que nos ayuda a defenderla, que nos ayuda a custodiarla, que nos ayuda a vivirla. Amigos, vivamos esta experiencia de fe. Vivamos esta experiencia de oración desde el Catecismo de la Iglesia Católica. Días anteriores veníamos haciendo la escuela de oración y veníamos aprendiendo cómo orar, qué debemos hacer para orar, qué debemos evitar, qué debemos hacer, hacia dónde debemos caminar. Pero ahora nos adentramos más en este ambiente doctrinal, en este ambiente que nos lleva verdaderamente a defender nuestra fe. A veces tambaleamos en nuestro camino de fe porque no tenemos argumentos para defenderla, porque no sabemos cómo sustentar lo que las distintas personas nos ponen en el camino. Pero a partir de hoy, mis queridos amigos, los invito a que no se despeguen de Sembrando Palabra y Vida. Cada 8 días vamos a traer esta doctrina de la Iglesia que nos va a empezar a dar argumentos y nos va a empezar a dar la gracia para defender y custodiar nuestra fe. Y lo primero que tenemos que decir de nuestro Catecismo de la Iglesia Católica es que él está dividido en 4 partes. La primera parte es la profesión de fe. Allí vamos a entender todo lo que creemos y por eso vamos a estudiar el credo en esta serie de catequesis. Ese credo que se ha definido en Nicea, en Constantinopla y que finalmente se ha hecho un compendio en el credo que nosotros conocemos como el largo, que es hasta con un nombre todo larguito y todo enredado, niceno-constantinopolitano, dígalo yo en casa sin enredarse, niceno-constantinopolitano. Entonces, aquí está lo que creemos, aquí está lo que verdaderamente vivimos. En una segunda parte de nuestro catecismo vamos a encontrar básicamente los sacramentos de la fe. Y por eso vamos a exponer cómo el misterio de la salvación se va dando dentro de la Iglesia y para tener ese misterio de salvación se nos han dado unos sacramentos que son básicamente esas acciones que hacemos en la Sagrada Liturgia para encontrarnos con el Señor. En la tercera parte de nuestro Catecismo de la Iglesia Católica vamos a encontrar la vida de la fe. Vamos a encontrar la vida moral de la Iglesia, todo ese planteamiento moral y todo ese planteamiento ético para vivir este caminar de la fe. Y por eso nos centramos en el catecismo con las bienaventuranzas, porque ellos son el camino para avanzar en el sentido de la fe. Amigos, vivamos esta experiencia. Y llegamos a la cuarta parte de nuestro catecismo. La cuarta parte es la vida de la oración. Vamos a entender cómo la oración hace parte fundamental de nuestro caminar de vida. Ya lo hemos reflexionado en anteriores programas, pero ahora nos vamos a centrar en el catecismo y vamos a entender cómo debemos orar, cómo nos ha invitado a orar el Papa Juan Pablo II con nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Y por eso entendemos que la oración
es la suma de todos los bienes. 4 partes de nuestro catecismo, 4 partes para vivir, 4 partes para aprender, 4 partes para estudiar. Por eso no se vayan a despegar de nosotros, porque esta serie de programas van a ser fundamental para que conozcas tu fe, para que conozcas tu doctrina y puedas dar razón especial de nuestra fe. Y por eso empecemos desde ya con la primera parte de nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Esa primera parte donde vamos a hablar de la profesión de fe. Y tenemos que empezar a hacer una distinción entre lo que creo y lo que creemos. Hay que decir, mis queridos amigos, que creo es algo personal, algo que yo solamente hago. Pero lo importante de la fe es el creemos, porque nos unimos a toda la iglesia. ¿Para qué? Para dar razón de nuestra fe. Solos no podemos alcanzar la salvación. La salvación la alcanzamos con todo el conjunto de la iglesia. La salvación la alcanzamos con la comunidad de los hermanos. La salvación la alcanzamos como hijos de Dios. Y hoy, mis queridos amigos, los quiero invitar a que pensemos que nosotros somos capaces de Dios. Todos los días somos capaces de hacer muchas cosas. Todos los días somos capaces de levantarnos. Todos los días somos capaces de acostarnos. Todos los días somos capaces de salir a trabajar. Todos los días somos capaces de hacer un alimento, de hacer una obra de caridad, de hacer muchas cosas. Pero qué bueno que entiendas, mis queridos televidentes, en este día, que tú eres capaz de Dios. Tú eres capaz de Dios porque Dios se ha revelado y el deseo de Dios está en tu corazón. Y en ese corazón arde ese amor. Y por eso podemos conocer a Dios. Y se podrían preguntar ahora, Padre, ¿y cómo conozco a Dios? Santo Tomás nos ha dado unas vías para acercarnos a este misterio de Dios. Y por eso Santo Tomás nos ha dicho que nos podemos acercar a Dios a través del mundo. A través de todo lo creado, de todo lo que vemos en la humanidad, a través de todo lo que hay en el mundo, podemos conocer a Dios. Ver una mata y ver la perfección en esa mata es entender que Dios nos ha creado en esa obra maravillosa de amor. Es entender que Dios todos los días se preocupa por perfeccionar la creación. En el mundo, en el ir, en el venir, en el hacer, en el no hacer, allí está Dios presente, porque Dios se ha preocupado por darle belleza y estabilidad al mundo. Y la segunda vía por la cual podemos conocer a Dios es por medio del hombre. Sí, querido televidente, allí que estás en tu casa, tú eres una vía para conocer a Dios. Porque es que cuando el Señor nos creó, cuando Dios nos creó con una dignidad específica y nos hizo capaces de estar con Él. Y por eso nosotros tenemos que andar todos los días en rectitud de intención y tenemos que vivir en una recta moral. Por eso, con nuestras facultades, con nuestra inteligencia y con nuestra voluntad podemos decir, Dios nos hizo perfectos y en nuestra perfección nosotros buscamos alcanzar la perfección de nuestro Padre, lo que dice la palabra de Dios, ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Podemos verdaderamente, mis queridos amigos, conocer a Dios. ¿Y cómo podemos hablar de Dios? El catecismo es muy sabio al decirnos que nosotros verdaderamente podemos nombrar a Dios y podemos hablar de Dios porque Él se nos ha revelado. Dios se nos ha revelado y nos ha dado su nombre y por eso nos ha dicho, yo estoy con ustedes todos los días hasta el final del mundo, yo estoy allí para darte la salvación. Podemos hablar de Dios porque Él se nos ha revelado. Y por eso, mis queridos amigos, es importante en este caminar de la fe entender que Dios ha salido a nuestro encuentro. Sí, Él ha salido a nuestro encuentro y no ha abusado de nuestra libertad. No ha acabado con nuestra condición de hijos que viven en la libertad, porque podemos optar por el bien siempre. El Señor ha salido a nuestro encuentro y Dios se nos ha revelado como un designio amoroso. Y Él se nos ha revelado en unas etapas concretas de nuestra historia de la salvación, queridos amigos. Se nos ha revelado desde el origen,
Desde el origen Dios se nos ha dado a conocer, desde el momento de la creación y desde el momento que ha dejado a Adán y Eva en el paraíso, se ha dado a conocer personalmente. Él se ha dado a conocer desde el principio de la humanidad. Mis queridos amigos, Dios se ha dado a conocer en esa alianza que hizo con Noé. Ese pacto especial, porque es que una vez que se había roto la relación con Dios, Dios volvió a hacer una alianza nueva y al hacer esa alianza estableció un reinado perpetuo donde ya nada podrá acabar con el género humano, solo la voluntad de Dios podrá permanecer y Él está con nosotros, Él nos acompaña en toda la historia de la vida. Qué bueno que entendamos que Dios se nos ha revelado al elegir a Abraham. Abraham, nuestro padre en la fe, fue elegido y salió de Ur de los Caldeos y él fue declarado padre de todas las naciones. Él es el gran patriarca, ese patriarca que conserva fielmente toda esa doctrina, que conserva fielmente esa revelación de Dios y por eso la generación y por eso todo su pueblo es tan grande que no se puede contar. Abraham, mis queridos amigos, es el depositario de una gran promesa. Qué bueno que entiendas que tú, yo, todos los que estamos alrededor somos depositarios de esa gran promesa que Dios hizo a Abraham. Y al ser depositarios de esa promesa, podemos verdaderamente vivir la historia de la salvación. Dios se nos ha revelado y se nos ha revelado al elegir su pueblo. Cuando Dios eligió al pueblo de Israel, cuando Dios eligió al pueblo de su alianza, Dios verdaderamente hizo un pacto. Dios quiso sacarnos de la esclavitud y nos quiso hacer libres. Y libertad, queridos amigos, no es hacer lo que yo quiera, lo que me plazca, lo que me venga en gana. Libertad es optar siempre por el bien. Cada que optas por el bien, eres libre. Cada que tomas la opción por el mal, por vivir de una manera contraria a lo que verdaderamente nos pide nuestra naturaleza, allí somos esclavos. Dios nos ha hecho su pueblo y por eso, mis queridos amigos, siempre tenemos que optar por el bien. Y nosotros somos un pueblo sacerdotal. Ese pueblo de Israel que Dios ha elegido es ese pueblo sacerdotal, es ese pueblo de la nueva alianza. Y toda la plenitud de la revelación, mis queridos amigos, ha llegado a la plenitud por el Verbo hecho carne. Cuando Jesús se hizo carne y puso su morada entre nosotros, allí, queridos amigos, alcanzamos esa plenitud de la revelación. Allí alcanzamos nuestra salvación. Es que ya no estamos esperando el Salvador, ya no estamos esperando otro Mesías. El Mesías ya ha venido, Jesús ha habitado entre nosotros. Él hoy habita en tu corazón, Él hoy habita en mi corazón, Él hoy habita en nuestro pueblo guarceño, Él hoy habita en Colombia. Debemos aceptar ese mensaje, llevarlo al corazón para poder verdaderamente entender que Dios ha querido estar con nosotros y que su amor verdaderamente llena la tierra. Dios está con nosotros. Por amor, Él se ha quedado. Por amor, Él ha permanecido. Por amor, Él permanece junto a nosotros. No temas verdaderamente a ser parte de esta historia de amor. No temas, mis queridos amigos, a ser parte de esta historia de la salvación. Vive entregado a Él. Vive para ser como Él. Vive para que ese amor permanezca. Yo te invito, querido amigo, a que le digas hoy a Jesús: Jesús, yo te amo. Recuerda las palabras del Papa Francisco en Bogotá cuando le hablaba a los jóvenes: Dios te ama con amor de Padre. Dilo allá en tu casa: Dios te ama con amor de Padre. Si entiendes esa experiencia de amor, si entiendes esa experiencia de salvación, vas a entender que hacemos parte de toda esta economía de la salvación. Vas a entender que es fundamental esta vida nueva en el Espíritu. Yo te invito a que en este momentico de comerciales reflexiones y pienses en la gracia que Dios quiere hacer en tu vida.
No te despegues. Sigue con nosotros. Conecta, patrimonio de todos los huarceños. Continuamos sembrando palabra y vida en nuestro corazón. Gracias, amigos, por permanecer ahí y por querer formarte, por querer tener esta experiencia con Jesús, conociendo nuestro catecismo de la Iglesia Católica, este manual, un poquito gordito, sí, pero es un manual que trae todo lo que nosotros como católicos debemos conocer, para que no nos metan gato por liebre, para que no nos metan mentiras, sino para que entendamos la verdadera razón de nuestra fe, de dónde nace y hacia dónde vamos y hacia dónde debemos caminar. Gracias por estar con nosotros. Veníamos hablando cómo Dios se ha revelado y cómo Dios ha pasado por toda nuestra historia de la salvación, y Dios se ha dado, y Dios se ha donado, y Dios ha hecho una alianza con nosotros. Los invito ahora a que pensemos en esta tradición apostólica que venimos recibiendo. Todo este mensaje de la salvación se dio en un primer momento de manera oral. El mensaje de la salvación fue comunicado verbalmente, no se había escrito. Todo ese mensaje se da, y por eso el anuncio de los profetas era un anuncio que se daba de palabra, y era verdaderamente un anuncio y un denuncio. Pero luego, más adelante, el mensaje se fue configurando y se fue dando por escrito, y al quedar por escrito se tenía la garantía de que el mensaje de la palabra de Dios iba a seguirse dando de generación en generación y no iba a parar, porque este mensaje nunca tiene fin. Y esa sucesión apostólica es fundamental entenderla, mis queridos amigos. ¿Por qué? Porque Dios quiso que su iglesia continuara. Dios quiso que la iglesia no se acabara, sino que perdurara todos los días de la vida, y por eso quiso elegir a los apóstoles. Eligió a los apóstoles porque ellos son los garantes de ese mensaje de la salvación. Y los apóstoles a su vez eligieron a otros para que lo acompañaran en su misión. Y hoy esos otros son los obispos, que garantizan que el anuncio del evangelio continúa y que viene desde la raíz de los apóstoles. El Papa Francisco, nuestro obispo diocesano Monseñor Fidel, son garantes de esta sucesión apostólica que se vive en la iglesia. Por eso no tengamos miedo de aceptar su doctrina, de aceptar su llamado. Y hay una fuente común en esta revelación que Dios ha querido darnos. La Sagrada Escritura, que nos transmite lo que Dios ha querido darnos. La Sagrada Escritura, donde han quedado plasmadas esas palabras del Señor. Y la Sagrada Tradición, esa Sagrada Tradición que cuida ese depósito de la fe, que cuida esa sagrada revelación, esa revelación que sigue siendo custodiada y que sigue siendo interpretada válidamente por la iglesia. Cada que no entendemos la palabra de Dios, la iglesia asume el trabajo de interpretarla, porque a ella se le ha dado la tarea de cuidar ese depósito de la fe. Y por eso el depósito de la fe ha sido confiada a la iglesia. Y la iglesia ha establecido unos dogmas. Allí la iglesia verdaderamente ejerce la autoridad que tiene para cuidar esa sagrada revelación. Aquí la iglesia tiene la autoridad que Cristo le confió a Pedro para poder custodiar y defender la fe. Y qué bueno, mis queridos amigos, que entendamos que esto no es algo del mundo simplemente. Esto tiene un sentido sobrenatural. Esto tiene un sentido de fe, porque es el mismo Dios el que se ha quedado. Es el mismo Dios el que se nos revela. Es el mismo Dios el que se nos dona. Lo que Cristo ha transmitido a los profetas, eso es lo que se ha transmitido de generación en generación. Eso
es lo que se ha transmitido de modo oral y de modo escrito. Y por eso la tradición y la Sagrada Escritura constituyen verdaderamente un único depósito sagrado, porque la Sagrada Escritura ha sido revelada por Dios. Y la tradición se encarga de cuidar esa revelación que Dios nos ha dado, se encarga de interpretar esas palabras que Dios nos ha dejado. Por eso la Iglesia nos transmite esta verdad de fe y nos la transmite de una forma sobrenatural. Y por eso ahora, mis queridos amigos, los invito a que demos un paso fundamental en la vida. Demos un paso fundamental en el estudio de este catecismo de la Iglesia Católica. Demos un paso para que pensemos verdaderamente en la Sagrada Escritura. Pensemos en esa Escritura que se nos ha dado. Pensemos en esa Escritura que se nos ha confiado. Cristo es esa palabra que se nos ha comunicado. Cristo es esa palabra que se nos ha dado. Y por eso Él es la razón de nuestro ser. Y podríamos decir, ¿quién es el autor de la Sagrada Escritura? Podríamos preguntarnos en ese momento esta realidad de la vida. Tenemos que decir que Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades que Dios ha querido revelar han sido plasmadas aquí, en este libro santo, para que nosotros podamos llevar una vida recta. Y entonces Dios se ha valido de personas, lo que llamamos el agiógrafo. Dios ha inspirado a esa persona para plasmar solo y exclusivamente lo que Él quiere que quedara plasmado en la vida de todos los creyentes. Dios ha inspirado a esos autores humanos para que tengan la gracia de escribir solo y únicamente lo que Dios quiere. Y esos libros que han sido inspirados son verdaderamente dados por Dios. ¿Por qué? Porque ellos nos enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios quiso tener para nuestra historia de la salvación. Y mis queridos amigos, algo fundamental en nuestro caminar: el Espíritu Santo es el intérprete de la Sagrada Escritura. Sin el Espíritu Santo no podríamos tener este gran don. El Papa Pablo VI nos decía que el Espíritu Santo es el gran desconocido. Y por eso ha empezado esta historia de la salvación. Y por eso ha empezado esta historia para conocer más el Espíritu Santo. Y por eso todos los días podemos interpretar mejor la palabra Escritura. ¿Por qué? Porque hemos empezado a entender que el Espíritu Santo es fuente y dador de esta gracia para interpretarla. Y por eso los autores, por eso los agiógrafos pensaron en que quedaba exclusivamente todo en las manos de mi Dios, porque Dios era el que estaba inspirando la palabra de Dios, y por eso pedían ese don del Espíritu Santo para poder escribir, para poder palpar aquello que quería el Señor. Y luego la Iglesia dio un salto. Se escribieron los libros de la Sagrada Escritura y la Iglesia dio el paso para pensar en el canon de la Sagrada Escritura. Por eso la tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos verdaderamente iban a quedar como libros sagrados. Es que, amigos, no todo lo que se escribía era inspirado por Dios. No todo lo que se escribía tenía recta doctrina. Habían unas cosas que tenían mucha fantasía. Habían unas cosas que se salían de lo que verdaderamente Dios había querido revelar al hombre. Habían cosas muy fantásticas, y por eso la Iglesia empezó a hacer discernimiento y empezó a decir cuáles libros tenían que quedar en la Sagrada Escritura. Entonces la Iglesia definió el canon, y por eso dijo que para el Antiguo Testamento quedaban 46 libros, y para el Nuevo Testamento se iban a tener 27 libros.
Aquí podríamos hacer esa lista larga de libros y nos demoraríamos un buen ratico, ¿cierto? Y esa no es la idea, pero ustedes ya lo conocen, ya conocen muchos de los libros. Lo importante es que entendamos que la iglesia definió 46 libros para el Antiguo Testamento y 27 libros para el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento prepara ese camino de la salvación, prepara el camino de Cristo, prepara el camino para la salvación. Por eso el Antiguo Testamento nos va a hablar de la pedagogía de Dios y en esa pedagogía empezar verdaderamente un camino de salvación, un camino de vida, un camino de verdad. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento como un camino donde allí se ha escondido toda nuestra historia de la salvación. Y en el Nuevo Testamento, mis queridos amigos, encontramos toda la fuerza de Dios, esa fuerza para la salvación, esa fuerza para ser testigos de su amor, porque en los evangelios encontramos el corazón de la Sagrada Escritura y en ese corazón Dios ha querido plasmar para que sus palabras tengan vida y vida en abundancia. Por eso en el Nuevo Testamento encontramos todo lo que son la vida y las enseñanzas de Jesús. En el Nuevo Testamento encontramos toda esa tradición oral que se dio después de que Jesús estuvo con nosotros y toda esa tradición de la fundación de la iglesia y toda esa tradición de cómo se preocuparon por trabajar en el misterio de la salvación de Dios. Pero amigos, Antiguo y Nuevo Testamento son una gran unidad. ¿Por qué? Porque allí vemos el cumplimiento del plan de Dios. Allí vemos el cumplimiento de este misterio de la salvación. Amigos, no se olviden de estas palabras del Concilio Vaticano II en la Dei Verbum. Toda la escritura divina es un libro y este libro es Cristo, porque toda la escritura divina habla de Cristo y toda la escritura divina se cumple en Cristo. Vamos avanzando en este nuestro estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos avanzando en este estudio donde nosotros tomaremos los argumentos necesarios para este camino de fe, para este camino de salvación. Amigos, gracias por haber estado con nosotros. Gracias porque han sembrado palabra y vida, han dejado que la semillita del Evangelio llegue a su corazón. ¿Para qué? Para que juntos podamos ser testigos de su amor, de su misericordia, de su paz. Los esperamos nuevamente en nuestra próxima emisión. Gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares. Nos vemos la próxima semana en Sembrando Palabra y Vida. Dios los bendiga.